Bien, y continuamos con nuestra descripción cinemática de nuestro mecanismo. En este caso, el mecanismo tipo 1, ¿cierto? El que podemos describir usando simplemente un papel y un lápiz. Todo lo podemos solucionar usando básicamente nuestra inteligencia y no el poder bruto de un computador. Pero bueno, es bastante digamos, didáctico poder entender cómo usamos toda nuestra teoría, la aplicamos aquí en la descripción de un mecanismo. Bien, entonces ya nosotros habíamos dicho que nosotros somos los operarios del motor, sabemos cómo se mueve el motor, ¿cierto? Cómo gira el motor a lo largo de todo el tiempo del mecanismo, del movimiento del mecanismo, ¿cierto? Y que activa nuestra barra OA. Esa es la que nosotros movemos, impulsamos, y esa barra OA impulsará todos los demás elementos del sistema. Bien, entonces fíjense que aquí ya tenemos nosotros que definir para poder encontrar nuestra descripción cinemática. Vamos a comenzar con las velocidades, pero en general tenemos que describir cuál es el tipo de movimiento que tiene cada uno de los elementos del sistema. Entonces nuestra primera barra, fíjense, la barra OA es una barra que viene atada aquí a la bisagra, simplemente puede rotar, y nosotros como operarios controlamos el motor que le da el movimiento de rotación, controlamos entonces cada una de las posiciones en el tiempo y por lo tanto controlamos también cómo puede ser la velocidad angular impartida en esa barra. Entonces controlamos completamente las posiciones y las velocidades de giro de esa barra OA mediante nuestro motor. Listo, y entonces aquí nosotros tenemos en esa barra un movimiento puramente rotacional, ¿cierto? Es un movimiento que solamente puede rotar por estar anclado ahí en esa bisagra, pues la barra solamente puede rotar, y entonces la descripción de su cinemática es básicamente la descripción del movimiento rotacional puro. Bien, en términos de la barra, perdón, del elemento B, ¿cierto? Que es una masa que solamente está apoyada ahí en un suelo, ¿cierto? Solamente puede desplazarse a lo largo de ese suelo, no puede rotar, ¿cierto? Ya que es una forma cuadrada, pues no puede fácilmente rotar, simplemente puede deslizarse compatiblemente ahí con el piso. Entonces su movimiento va a ser un movimiento puramente traslacional, no va a tener ningún movimiento rotacional acorde con ese movimiento traslacional, simplemente va a desplazarse horizontalmente. Entonces va a ser un movimiento traslacional y restringido únicamente a el eje horizontal. Perfecto. En cambio la biela, fíjense, en cambio la biela sí que puede tener un movimiento rotacional y un movimiento traslacional. Entonces esta biela cumple con la condición de que su descripción está dada por un movimiento plano general. Esto es un movimiento plano general, cuya suma, ¿cierto?, involucra el movimiento rotacional, ¿sí? Involucra un movimiento rotacional que puede estar sucediendo. De hecho, casi todos nos imaginamos que los movimientos de las bielas son puramente rotacionales, pero también tienen un componente traslacional, ¿cierto?, que las hace desplazarse sin rotar. ¿Listo? Y la suma de los dos, de esos dos componentes del movimiento, nos da que el movimiento de la biela es un movimiento plano general, ¿cierto? En la biela. Perfecto. En nuestra biela. O sea que es la que va a tener la descripción del movimiento, digamos, más elaborada, ¿sí? ¿Qué datos nosotros conocemos? Vuelvo a mis datos. Entonces, conocemos plenamente la geometría de nuestras barras, ¿cierto? De la manivela y de la biela, ¿sí? Completamente. Conocemos la altura entre la bisagra y el plano donde se traslada nuestra barra B, nuestra masa B, ¿cierto? Ya conocemos por toda nuestra descripción de las posiciones del mecanismo, conocemos plenamente nuestras posiciones en todos los instantes del movimiento, ¿cierto? Y esas vienen dadas para la manivela que nosotros movemos como operarios, pero también para la biela que ya calculamos en temas anteriores, ¿cierto? Sabemos también, por haber hecho ese cálculo, los desplazamientos horizontales, ¿cierto?, que tiene la barra B respecto de la bisagra en el piso.
¿cierto? Cómo se mueve, cómo se desplaza horizontalmente, cómo es ese movimiento traslacional. Nosotros ya lo describimos. ¿Mm? Y ahora, fíjense, nosotros conocemos, porque somos los operarios, cómo es la velocidad de la manivela. ¿Por qué? Porque nosotros operamos ese motor y entonces conocemos plenamente cómo es la velocidad angular de rotación de esa manivela. Bien, entonces, ¿cuáles eran nuestro objetivo de la clase? Pues nuestro objetivo de la clase será encontrar entonces cómo es la respuesta, ¿cierto? De la biela, cómo es la velocidad de giro de la biela, cómo es la velocidad de traslación de la biela, ¿cierto? Y efectivamente eso viene dado con la velocidad rotacional de la biela y la velocidad con la cual se desplaza nuestro elemento 2, nuestro elemento B, perdón, nuestro elemento B. Entonces estas serán nuestras incógnitas a buscar en la clase de hoy. Cómo será el movimiento horizontal de la masa, ¿cierto? Y cómo será entonces nuestro movimiento de la biela, respondiendo al impulso de la manivela. Bien, entonces volvemos nosotros a nuestra descripción de vectores. Comenzamos por cada uno de los elementos. Voy a comenzar por nuestro elemento manivela que rota con unas condiciones conocidas, ¿cierto? Entonces nosotros conocemos plenamente la velocidad angular y si se fijan la velocidad angular es un vector, ¿cierto? Es un vector que viene definido perpendicularmente a este tablero, o sea, viene definido hacia nosotros y yo lo dibujo en esa orientación, ¿cierto? En esta orientación contrario a la dirección de las manecillas del reloj, al sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Yo sé completamente cómo es mi vector ROA que me define la posición de mi manivela, ¿cierto? Eso ya lo describimos en clases pasadas, en la clase de la posición de cada uno de los elementos del mecanismo. Bien, yo lo defino mediante la magnitud que nunca cambia de esa manivela y el ángulo θ1 con respecto a la horizontal, que soy yo quien lo controlo como operario. Bien, y entonces ya yo sé que la velocidad tangencial del nodo A, ¿cierto? Donde se articula la barra OA con la barra AB, es básicamente el producto cruz entre la velocidad angular de rotación de esa barra, ¿cierto? Por el radio desde el centro de rotación, que es el eje de mi bisagra, el nodo O, hasta el extremo donde yo quiero calcular esa velocidad instantánea tangencial. Y esa es justamente mi radio de mi vector, es mi vector pleno, es ese vector que yo conozco. Bien, entonces yo qué tengo que hacer? Tengo que calcular nuestro producto cruz y nuestro producto cruz pues básicamente es encontrar el determinante de ese sistema, ¿cierto? En el cual nuestra primera fila tiene las vectores de dirección, nuestra segunda fila tiene las componentes de nuestro vector de primer vector del producto, ¿cierto? Y nuestra última fila pues tiene las componentes de nuestro segundo vector del producto cruz. ¿Listo? Entonces yo encuentro que ese determinante, ¿cierto? Ese determinante pues es básicamente este resultado, ¿cierto? Solamente tengo resultados en términos de las direcciones I y J, no tengo nada en K, ¿cierto? Porque en K me quedan ceros por ceros, entonces simplemente en términos K no tengo nada, solamente tengo estos resultados en el eje I y en el eje J, bien, y esa es mi descripción de mi velocidad en A. Perfecto, aquí ya estoy encontrando cómo es entonces mi velocidad en A en términos de nuestra velocidad de rotación, en términos del radio de la longitud de nuestro vector ROA, que es la longitud de la manivela, y en términos del ángulo, todo cosas conocidas, todo cosas que ya conozco por ser el operario del mecanismo. Bien, pasamos al otro tipo de movimiento fácil, ¿cierto? Y veníamos acá, que un movimiento fácil solo rotacional, otro movimiento fácil solo traslacional, venimos a ese segundo tipo de descripción fácil, y entonces nos fijamos que para nuestra masa B, nosotros solamente tenemos desplazamientos horizontales, solamente pueden ir alineadas en el eje Y, en el eje X, ¿cierto? En el eje horizontal.
nosotros no tenemos desplazamientos verticales, porque si tuviéramos desplazamientos verticales, pues estaría volando la masa o se estaría hundiendo en la Tierra. Entonces nosotros sabemos que eso no puede pasar así, que las únicas términos de la velocidad tendrán que ser orientadas en el sentido y no tendremos nada en el sentido J, ¿cierto? Eso visto en un sistema de referencia absoluto, ¿cierto? En el cual nosotros vemos finalmente que la masa se traslada únicamente a lo largo de la dirección horizontal, ¿cierto? Entonces, esa será nuestra velocidad absoluta final de nuestro vector B. Pero nosotros también tenemos nuestra biela, ¿cierto? Nuestra biela nos ata nuestro punto A y nuestro punto B. Y en nuestro punto A nosotros sabemos que tenemos una velocidad calculada, aquí la acabamos de calcular, ¿cierto? Mediante un movimiento plenamente rotacional, ¿cierto? Y en nuestro punto B nosotros acabamos de ver acá que tenemos una velocidad plenamente calculada mediante una traslación pura horizontal. Entonces, tenemos que ver cómo es que este movimiento, finalmente, por esas velocidades de esos dos extremos de esa barra, genera un desplazamiento, genera un movimiento, genera una condición de velocidad aquí en la biela. Bien, entonces nuestra biela pues viene siendo descrita, ¿cierto? Por nuestro vector RAB y el ángulo con respecto a la horizontal. Perfecto. Y nosotros venimos acá y aplicamos toda nuestra teoría de sistema de observación relativa, ¿cierto? Nos montamos aquí sobre el nodo A del movimiento de la biela y entonces nosotros definimos que este movimiento respecto de nosotros montados en el nodo A solamente puede ser a rotación, ¿cierto? Es lo que nosotros decimos cuando aplicamos esa teoría de observador relativo, de sistema de referencia relativo. Entonces nosotros solo vemos que el nodo B está rotando alrededor de nosotros y que nosotros no sabemos por qué, pero nos quedamos fijos, ¿cierto? Nos quedamos quieticos. Pero no es que nos quedemos quieticos, es que estamos montados en el nodo A. El nodo A también tiene una velocidad absoluta. Pero vistos aquí, nosotros solamente vemos al nodo B rotar alrededor nuestro. ¿Y a qué velocidad rota? Pues rota la velocidad angular de la barra 2, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una velocidad angular de la barra 2, nosotros podemos definir una velocidad instantánea tangencial, ¿cierto? De B respecto de nosotros como observadores montados en el nodo A. Esto es esta velocidad de aquí, ¿cierto? La velocidad relativa de B, ¿cierto? Vista desde el nodo A. Bien. Y esa velocidad relativa de B vista desde el nodo A, pues no es más que la velocidad angular de giro de la barra 2, ¿cierto? La velocidad angular de giro de la barra 2, cruz nuestro radio entre A y B. Y ese radio entre A y B es justamente nuestro vector, ¿cierto? Definido con nuestras componentes en I y J y el ángulo, usando el ángulo respecto a la horizontal θ2 que calculamos en las sesiones pasadas de clase. Listo, la velocidad 2 nosotros la podemos considerar como que viene apuntando hacia nosotros, ¿cierto? Si va en ese sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, solamente es una magnitud que viene apuntando al vector unitario K hacia nosotros, ¿cierto? Que sale del tablero. Y entonces nosotros tenemos que decir que esa velocidad relativa, ¿cierto? Vista desde de B, vista desde A, pues es simplemente ese producto cruz entre esa velocidad angular y ese radio que es nuestro vector. ¿Listo? Entonces, de nuevo, posiciono las componentes debidas del primer vector que va en el producto cruz y del segundo vector que va en el producto cruz en nuestra matriz para hallarle el determinante, ¿cierto? Esta matriz con las posiciones debidas. Bien, y encontramos entonces finalmente cómo es nuestra respuesta de velocidad de B instantánea, ¿cierto? Tangencial vista desde A. Bien, fijémonos que de nuevo solamente tenemos componentes en I y en J debido a que en la componente K la multiplicación queda siendo cero. Quedan siendo cero.
quedan resultando 0. ¿Listo? Entonces aquí nosotros podemos, ya que nos montamos a como un observador relativo en A, en la bisagra, ¿sí? en la biela, perdón, entonces nosotros podemos decir que la velocidad en A, ¿cierto? La velocidad en B, perdón, la velocidad en B total, la velocidad en B absoluta, que tiene que ser translacional, ¿cierto? También puede ser descrita como la observación relativa, ¿cierto? De nosotros montados en A, pero entonces ya que nos montamos en A, un observador absoluto tiene que decirnos que nosotros tenemos una cierta velocidad absoluta, y esa velocidad absoluta es la velocidad de rotación que nosotros tenemos aquí de nuestro primer elemento manivela, rotación, ¿cierto? Más la velocidad relativa de ese punto B respecto de nosotros, ¿cierto? Y esa velocidad relativa de ese punto B respecto de nosotros, pues es esa velocidad debido a la rotación pura que nos parece a nosotros que está sucediendo en B respecto de nosotros, que nos quedamos como si estuviéramos quietos, ¿cierto? Bien, y fíjense que esta es nuestra ecuación, ¿sí? Que nos relaciona todo lo que hemos calculado anteriormente. Entonces yo vengo acá, ¿sí? Y puedo de una vez separar. No, mentiras, no puedo de una vez separar, lo voy a hacer de una vez aquí, todo esto. Entonces nuestra velocidad en B absoluta solamente tiene una componente en I, ¿cierto? No tiene nada en J, ¿cierto? Y es la suma de toda nuestra velocidad en A absoluta. Esta es nuestra velocidad en A absoluta, ¿cierto? Toda nuestra velocidad en A absoluta calculada como el movimiento rotacional, con el movimiento rotacional de nuestra manivela, ¿cierto? Más el movimiento relativo, ¿cierto? También a rotación pura de B respecto de A. Respecto de A, y eso también lo calculamos como una velocidad instantánea de B respecto del movimiento rotacional puro de A, ¿cierto? De nosotros montados en A. Separamos las componentes, todo lo de I al lado izquierdo igual a todo lo de I al lado derecho, ¿cierto? Y todo lo de J al lado izquierdo igual a todo lo de J al lado derecho, y encontramos estas dos ecuaciones, ¿listo? Entonces encontramos estas dos ecuaciones, uno para todo lo de I y uno todo para todo lo de J. Entonces un sistema de dos ecuaciones cuyos datos, entonces voy a ver cuáles son los datos conocidos, son las longitudes de la manivela, la longitud de la manivela, ¿cierto? Todos esos conocidos, son geometrías que me da problema. Conozco también las posiciones de la manivela y de la biela de análisis anteriores, y conozco mi velocidad angular de giro de la manivela debido a que yo soy el operador del motor. Entonces yo vengo acá y sé que yo conozco esto, ¿cierto? Todos estos términos de aquí yo los conozco plenamente, los puedo calcular en mi sistema de dos ecuaciones. Este aquí también lo puedo calcular plenamente, son términos conocidos. Este RAB yo lo conozco, seno de teta 2 también yo lo conozco plenamente, ¿cierto? Este RAB coseno de teta 2 yo también lo conozco perfectamente, sin ningún problema. Bien, pero en cambio lo que desconozco, los que son mis incógnitas, son efectivamente mi velocidad de movimiento horizontal de la masa B y mi velocidad de giro angular de la biela, ¿cierto? Estas son mis incógnitas que están aquí y aquí en mi sistema de ecuaciones. Estos dos. Perfecto. Entonces yo de nuevo, ¿qué esperaría obtener? Esperaría obtener para todos los instantes del movimiento de nuestra barra impulsora, que es nuestra manivela, ¿cierto? De 0 hasta 2pi, de 0 hasta 2pi. Yo quiero solucionar entonces cómo es mi velocidad angular 2, ¿cierto? La voy a inventar una cosa así, y mi velocidad de x, ¿cierto? Mi velocidad de cómo es x. Entonces mi velocidad angular 2, ¿cierto? Mi velocidad angular de la barra biela, y mi velocidad en x horizontal de mi masa
que solo se puede trasladar. Bien, esas son nuestras ecuaciones, nuestras incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, si se fijan, nosotros aquí efectivamente podemos resolver este sistema de ecuaciones con papel y un lápiz, ¿sí? Básicamente porque es fácilmente despejable de aquí la velocidad angular 2, si se fijan todo lo demás es conocido, y esta velocidad angular 2 que ya puedo calcularla de todo lo demás conocido, la puedo venir a reemplazar en la ecuación de arriba para encontrar mi velocidad horizontal en X. Entonces efectivamente eso es lo que acabo de hacer. Yo me acabo de aquí despejar la velocidad angular 2 en términos de cosas conocidas. Todos estos son términos conocidos que yo puedo calcular, que yo puedo conocer y calcular entre ellos esas operaciones. Y entonces efectivamente aquí puedo despejar muy bien y solucionar mi velocidad angular 2. Y esa velocidad angular 2 yo puedo venirla acá, ¿cierto? A reemplazar en términos conocidos también de mi siguiente ecuación, ¿cierto? Para despejar mi velocidad horizontal en X. Puedo aquí simplificar ciertas cosas. Este radio de AB se me va entre el numerador y el denominador, ¿cierto? Puedo factorizar velocidad 1 ROA, ¿bien? Mi velocidad 1 ROA sale como un factor común de esos dos términos, ¿cierto? Que multiplica a seno, bueno, si le pongo el menos al factor común de W1 ROA, pues bueno, entonces omega 1, perdón. Entonces me queda aquí solamente un seno positivo y menos, ¿cierto? Por lo que saqué el menos al factor común, entonces le tengo que volver a poner un menos para que sea más, menos el coseno del ángulo teta 1 por el seno de teta 2 sobre el coseno de teta 2, que es mi tangente de teta 2, ¿cierto? Entonces fíjense que todos estos términos en azul nosotros los podemos calcular sin problemas porque son operaciones sobre datos conocidos. Nosotros sabemos teta 1, sabemos teta 2, podemos calcularle los senos, los cosenos, etc. Sabemos la velocidad angular 1, omega 1 de la manivela, todos lo sabemos, y sabemos la longitud de la manivela dada por la magnitud del radio OA, la sabemos todo eso. Entonces, efectivamente, nosotros con esta ecuación también podemos ya calcular nuestra velocidad horizontal de movimiento de la barrita de la masa B. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya estaríamos solucionando nuestro sistema de ecuaciones de las velocidades y habríamos encontrado toda nuestra descripción de velocidades de nuestro mecanismo sencillo.